bird on a tree. ¿Cómo los cuidas? I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ok, buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo programa más de Shock Lover Shows. El día de hoy hablaremos de un órgano que para muchos doctores lo consideran incluso el segundo cerebro. Y es tan importante que la verdad, cuando este órgano falla, la verdad, las funciones del cuerpo empeoran a más no poder. Muchas veces decimos te quiero con todo el corazón, pero qué bonito sería decir te quiero de todo mi riñón. Y es por eso que el día de hoy tengo como invitada internacional a la doctora Carla Lemus. Ella es nefróloga, especialista en enfermedades renales y trasplante renal. Así que un fuerte aplauso, doctora. Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde México, un saludo. Muchas gracias, Luis, por tu invitación. Es un honor compartir para tu audiencia y para toda la población en general un poquito de conocimiento sobre la enfermedad renal. Así es, Doc. El día de hoy vamos a aclarar y sobre todo explicar la importancia de lo que es la insuficiencia renal y todas las complicaciones que trae consigo. Así que bueno, Doc, empecemos. Estaremos definiendo qué es la insuficiencia renal, en qué consiste, Doc. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la enfermedad renal, es bien importante, como ya lo mencionaste, es uno de los órganos más importantes y uno de los órganos que más me apasiona precisamente es el riñón. En muchas de las ocasiones, como médicos o como población en general, como personas, le tenemos un poquito de miedo cuando se habla de problemas del riñón. Es así como en general lo que me ha tocado en mi experiencia. Entonces, hablar un poquito del riñón es conocer y entender muchos de los funcionamientos que tiene. Tenemos aquí una imagen, la primera diapositiva es una pequeña imagen en la cual nos muestra cómo se compone el riñón. Contamos con dos riñones en anatomía, uno derecho, uno izquierdo, debajo de las costillas en la región posterior, el cual tiene múltiples funcionamientos. De estos se presenta que tiene el mayor riego, es de los órganos que tienen mayor riego sanguíneo. Cada vez que late el corazón lleva un gran porcentaje de flujo sanguíneo al riñón. En esta imagen tenemos cómo se encuentra una arteria y una vena presente en cada uno de los riñones, y aquí en esta área tenemos lo que es la corteza y la médula. Esta pequeña área es como se presenta la unidad funcional del riñón, que es a lo que nosotros llamamos glomérulo. Para saber o para entender todo el funcionamiento y todos los problemas que conlleva la enfermedad renal, debemos entender que los riñones tienen múltiples funciones, entre ellas lo que ya sabemos, ¿no? Cada vez que nosotros nos alimentamos, que comemos algún tipo de alimento, ya sea carne, algún medicamento, etcétera, el riñón es tan sabio que llega a metabolizar, el organismo llega a metabolizar todos los componentes y llega a eliminar el mayor porcentaje de las toxinas que no son, los elementos que no son necesarios para nuestro riñón, eliminándolos en gran porcentaje por la orina. Hay otros componentes los cuales el riñón no deja filtrar. Yo siempre lo llamo, les pongo el ejemplo muy claro. Aquí en esta pequeña área, lo que llamamos nosotros glomérulo, que son unas pequeñas anclas que tenemos, que el riñón no deja eliminar ciertos componentes que sí son importantes para nuestro organismo, entre ellos las proteínas y otros desechos. Saber que el riñón tiene muchas funciones, tanto no solamente eliminar los desechos, sino
el cuidado y electrolitos de los líquidos, el desecho de los líquidos que no son suficientes, o en un caso de un paciente, por ejemplo, una persona que necesita hidratarse o que está deshidratada, pues también conservar ese flujo. Todo lo hace de manera automática el riñón, así como ciertos componentes, formación de glóbulos rojos para no presentar anemias, entre otras componentes, metabolismo de la insulina. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando los riñones empiezan a deteriorarse, cuando empiezan a disminuir su función? Nosotros llamamos enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica cuando ciertos componentes de la sangre que nosotros utilizamos en laboratoriales, como por ejemplo lo que es la creatinina para medir el funcionamiento renal, empiezan a deteriorarse. Estos componentes de la sangre se empiezan a elevar. Nosotros realizamos, mediante ciertos exámenes específicos, con ciertos componentes, algo que se llama, que de manera indirecta medimos qué tanto está funcionando el riñón. En este caso, la medición de creatinina, nosotros determinamos algo que se llama tasa de filtrado glomerular. Cuando esta tasa de filtrado glomerular en todas las personas debe de tener un funcionamiento al 100%. Cuando esta función empieza a disminuir su funcionamiento en menos del 60% por más de 3 meses, a eso es a lo que nosotros llamamos enfermedad renal crónica, que más adelante vamos a ver cómo se divide. Es importante saber que todas las personas de manera fisiológica, ¿qué quiere decir esto? Que de manera normal, nuestros riñones en todas las personas van a empezar a envejecer a partir de los 40 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de, si yo cumplo 40 años, yo no voy a tener el 100% de funcionamiento de mis riñones. A partir de mi edad de 41 años va a ir envejeciendo de manera paulatina mi riñón, va a ser 99, 98. Eso es lo que yo consideraría normal. Lo anormal sería un deterioro importante de algún factor de riesgo que pueda condicionar una disminución de filtrado glomerular no a base respecto a mi edad. Saber que la enfermedad renal crónica, como ya lo mencionamos, es entonces el deterioro del funcionamiento renal de manera paulatina. Esta es una enfermedad muy, muy importante, Luis, que muchas de las personas no entendemos o no conocemos o estamos desinformados. Probablemente en algún momento hayamos conocido, hayamos mencionado a alguien que tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, que está en algún tratamiento. Es importante saber que es una enfermedad silenciosa, como por ejemplo cuando yo me encontraba en mi área de formación, todavía cuando era estudiante o cuando estaba en la preparatoria, yo pensaba que esto solamente se proporcionaba o tenían los pacientes de edad avanzada, y eso pues es un mito realmente. Ya ahorita, ya en la práctica, ya puedo decirles que muchos de los pacientes en los cuales tienen enfermedad renal crónica se detectan a manera temprana, 20, 30 años. Entonces es importante entender qué es, y para eso vamos a ver un poquito más adelante qué es la enfermedad renal crónica y cómo se puede clasificar y su forma de detección. Saber que la población en general, en esta diapositiva, vemos se va a afectar hasta el 10 al 16% a nivel mundial. Y por ejemplo, aquí en México se sabe que 1 o 2 personas de cada 10 personas en general adultas padecen enfermedad renal crónica, y como es una enfermedad silenciosa, no está detectada y lamentablemente se llega a detectar hasta que la enfermedad ya presenta la mayoría de los síntomas. Es por eso que en los primeros estadios se debe identificar qué factores de riesgo pueden llegar a producir la enfermedad renal crónica, frenarlos y de manera preventiva evitar que se lleguen a progresar. Carla, acá en Perú también se maneja la misma prevalencia, la verdad. Al menos 1 de cada 10 de personas que nos está viendo el día de hoy o que verá este video probablemente va a tener una enfermedad renal crónica, ¿no? Y es tan, como tú mencionas, es tan silenciosa que a veces cuando uno ya llega al médico, pues ya su tasa de filtración, que es una manera de medir qué tanto está funcionando el riñón,
ya está bastante afectada y pues solo queda ya que ese paciente entre a diálisis o quizás a un trasplante, ¿no? Aquí tenemos una tabla en la cual se ha dividido de cómo se puede proporcionar los estadios en la enfermedad renal crónica. Como les mencionaba, todas las personas nuestros riñones van a envejecer, pero hay que ver realmente cuál es el envejecimiento normal y cuándo podemos detectar que ya hay un funcionamiento menor para nuestra edad. Por ejemplo, en esta tablita podemos ver cómo la enfermedad renal crónica se llega a dividir en diferentes estadios, desde el estadio 1, en el cual el funcionamiento no hay daño o hay un mínimo daño renal, donde el funcionamiento es mayor del 90, de filtrado glomerular del 90, o en estadio 2, en el cual ya empieza a haber un leve daño, en el cual el funcionamiento llega a ser desde un 60 hasta un 89%. Y en un estadio 3, que lo vamos a dividir en estadio leve o moderado, y en un estadio 3, que sería severo, ya cuando el funcionamiento del riñón está, para que de grosso modo lo puedan entender, cuando los riñones funcionan entre un 30 a un 60%. Una enfermedad renal crónica ya avanzada es cuando, en el grado 4, cuando es un daño ya establecido como tal, un daño severo, y ya el funcionamiento del riñón es menos, entre un 15 a un 29%. Y estamos hablando de una etapa ya final, cuando los riñones funcionan apenas menos de un 15%. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de estos estadios, en la mayoría en el estadio 1, en el estadio 2, en el estadio 3, probablemente hasta el estadio 4, los pacientes no lleguen a presentar ningún síntoma, porque es lo primero que me dicen a veces mis pacientitos en la consulta. Bueno, doctora, es que a mí me dicen que yo tengo un problema del riñón, pero a mí no me duele absolutamente nada mis riñones y también pues yo orino perfectamente bien. Bueno, es importante saber que, por ejemplo, en la mayoría de los estadios, desde el estadio 1 al estadio 3, los síntomas no se van a presentar. Yo a veces les pongo el ejemplo de que de alguna manera la enfermedad renal crónica o el riñón es tan noble que, por ejemplo, es como si fuera una liga. Una liga tú la agarras, la empiezas a estirar y llega un momento en el cual la liga se rompe. Eso es algo parecido a lo que pasa en la enfermedad renal crónica. En algunos pacientes llegan a tolerar ciertos síntomas de toxicidad, cuando se empiezan a acumular las toxinas y algunos otros electrolitos, precisamente cuando están hasta el estadio 5, que es cuando ya se presentan los estadios o como tal las manifestaciones ya abiertamente de que un riñón ya no está funcionando o ya dio lo máximo que pudo haber dado. Entonces es importante saberlo. La forma de detectarlo es bien importante. Como ya lo mencionamos, entonces la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, no van a tener ningún síntoma. Uno de los síntomas que a veces se suele confundir es que a lo mejor yo tengo enfermedad renal crónica, es que me duele un costado o yo no tengo ningún síntoma. Precisamente el saber que la manifestación del dolor renal o dolor en la región posterior de la espalda, por ejemplo, que es donde se encuentran los riñones, o del tórax, no van a presentar en la mayoría de los casos síntomas de dolor, ya que la mayoría de los síntomas de dolor que se asocian con problemas renales son por otras causas, llámese que presentan algún lito o alguna piedrita como lo conocemos nosotros o alguna infección que sí pueden condicionar síntomas. Pero hablando de la enfermedad renal crónica, los síntomas como tal no presentan dolor. ¿Cómo podemos entonces detectarlo? Eso es bien importante. Hay síntomas muy peculiares que probablemente se lleguen a presentar y todas las personas lo tomamos como a lo mejor esto es normal o no sabemos si es normal o no. Uno de los síntomas es precisamente el presentar orina y que esta orina, bueno, la pipí, cuando van al baño, los pacientes que tienen un problema del riñón, empiezan a detectar que hay espuma en su orina.
Y esto es uno de los primeros, precisamente, los primeros síntomas que nos hablan de que hay proteínas que se están desechando por la orina. Como les mencionaba previamente, el riñón es como si fuera algo así como una coladera. Tiene unos filtros tan pequeños, unos poros tan pequeños que no permite la salida de ciertos componentes importantes en el cuerpo, como son las proteínas, algunos componentes, inmunoglobulinas, etcétera. Esto no permite que se deseche, tampoco la sangre debe de desecharse por la orina. Cuando empieza a haber un daño, ya sea estructural por alguna enfermedad patológica, alguna glomerulopatía o algún daño por alguna otra enfermedad sistémica, de alguna manera los primeros estadios que se presentan, los poros, microscópicamente hablando, para que puedan entenderme, del riñón se empiezan a abrir. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a filtrar proteínas, sangre, que es una de las manifestaciones importantes que pudiéramos detectar con un examen tan simple como es el examen general de orina. Encontrar en la práctica clínica es uno de los exámenes, el examen general de orina es uno de los exámenes más accesibles, más económicos y a lo que nosotros los nefrólogos llamamos biopsia del pobre, porque de alguna manera es una forma rápida de escrutinio sin biopsiar al paciente, donde ya podemos detectar precisamente que hay un daño renal. Si nosotros detectamos entonces que se encuentra en el riñón proteínas, por ejemplo, aunque sea una cruz, 2 cruces, a veces te lo reportan 30, 25 miligramos, algo así en el examen general de orina, es importante saber o referenciarlo, hacerle otros análisis especializados para determinar si hay una enfermedad de base que esté condicionando. También saber que encontrar orina, sangre en la orina también en ciertos componentes no es normal. Y esto nos habla de ciertas patologías precisamente que pueden estar condicionando daño renal. Hay múltiples estudios que nosotros podemos realizar, pero los estudios iniciales en los cuales de la mano, conjunto de la población en general, el médico general, en un paciente se puede realizar precisamente, si se quiere realizar un chequeo, pues sería una biometría hemática, una química sanguínea, la cual contiene creatinina, que a nosotros nos sirve para determinar su filtrado glomerular, y un examen general de orina serían prácticamente los estudios más esenciales para saber si el paciente presenta algo, o la persona presenta algún daño renal. Algunos de los antecedentes son importantes también, o algunos de los otros estudios que podemos ya utilizar cuando ya detectamos en estos estudios iniciales que sí hay datos de alteraciones, proteínas, sangre. Podemos realizar otros estudios de determinación de proteínas de 24 horas, estudios de imágenes como ultrasonido renal, entre otros. Y esto va de la mano con ciertos componentes principales, pues saber qué patologías puede presentar el paciente. Lo ideal sería realizar esto un mínimo cada 12 meses y si todo sale bien, se sugiere que cada 3 a 5 años. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué factores son susceptibles a desarrollar, a que la enfermedad se desarrolle de manera más rápida? Pues hay factores, como ya lo mencionaba, la diabetes, si una diabetes está mal controlada, si la presión alta está mal controlada. Algunas enfermedades inmunológicas a las que nosotros conocemos inmunológicas son aquellas en las que el propio cuerpo atraca a ciertos órganos. Por ejemplo, una de las enfermedades inmunológicas es el lupus, que pueden ser pacientes jóvenes que su primera manifestación son los problemas renales y es una enfermedad del mismo cuerpo. Problemas como infecciones de vías urinarias constantes, problemas de piedritas, tumores, historias familiares de antecedentes renales, o es un factor importante la exposición crónica a ciertos medicamentos que a veces tenemos a la mano, como son los medicamentos, ciertos medicamentos como son los que conocemos nosotros como AINES, ya que estos llegan a producir cierto daño a nivel de la filtración glomerular y daño de manera crónica al riñón si se toman de manera prolongada. Entonces aquí la evolución natural de la enfermedad como tal, pues tenemos en los primeros estadios, pues en la mayoría de los casos
el funcionamiento del riñón cuando está en los primeros estadios no va a tener ciertas alteraciones. De un estadio 3 a un estadio 4 solamente se llegan a presentar algunas manifestaciones en los parámetros bioquímicos, como por ejemplo ya se empieza a reflejar alteraciones como tal del filtrado glomerular, el fósforo se empieza a elevar, empieza a descender la vitamina D en el cuerpo, empieza a hacerse más ácida la sangre, ya que todo esto ayuda al riñón. Empiezan a haber ciertas alteraciones electrolíticas y ya cuando el funcionamiento del riñón ahora sí ya está en un menos de un 15%, que es en el estadio 5, ya se empiezan a manifestar como tal lo que nosotros a medida de lo posible llamamos síndrome urémico, que es a veces con lo que nosotros ya los vemos en urgencias, cuando ya se tiene que tratar al paciente de manera urgente, ¿sí? Sustituir su funcionamiento renal con alguna terapia. ¿Cómo se va a presentar? Los pacientes presentan alteraciones neurológicas, anemia importante, alteraciones de la coagulación, sangrados, náusea, mucho vómito, empiezan a tener intolerancia, el potasio empieza a alterarse y empieza a elevarse, produciendo mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de arritmias cardíacas. Estamos hablando de aquellos pacientes en los cuales nunca se detectó la enfermedad y finalmente lo que les comentaba, lo del ejemplo de la liga, llega un momento en el que la liga se estira y llega un momento en el que se llega a romper. Eso es lo que nosotros vemos como tal como el síndrome urémico florido, en el cual el riñón ya no tiene la capacidad o tiene una capacidad mínima prácticamente de responder a todas esas toxinas que se acumularon en el cuerpo. Pues va a llegar un momento en el cual pues estamos así como en esta imagen, ¿no? Los primeros estadios en esta imagen en la cual pues prácticamente el funcionamiento es adecuado y cómo de manera paulatina se va cansando el riñón. Entonces, ¿qué terapias de renal sustitutiva existen para poder ayudar y suplir de alguna manera el riñón? Recordando que el riñón tiene una capacidad enorme, trabaja los 365 días del año, prácticamente todos los días sin descansar, todo lo que nos tomamos lo va filtrando prácticamente de manera constante. Entonces, ¿qué pasa cuando ya los riñones ya no funcionan adecuadamente? Que estamos precisamente en esta área en la cual ya los riñones no llegan a funcionar. Existen varias alternativas que ayudan no a suplementar al 100% el funcionamiento renal, ya que vimos que los riñones ayudan a controlar la presión arterial, a que no se produzca una anemia importante, porque es una de las complicaciones que llegan a tener de manera crónica los pacientes con enfermedad renal, que empiezan a presentar anemia por un déficit de una hormona llamada eritropoyetina que la produce el riñón, entonces hay que suplirlo también. Entonces, ¿qué terapias se pueden utilizar para cuando ya estamos en este estadio? Lo ideal es todo realizarlo de manera electiva. ¿Qué quiere decir? O sea, yo estoy vigilando a mi paciente de manera constante, lo estoy viendo y ya en su momento, pues, saber ofrecerle no solamente como médicos, sino también saber que tiene que tener un apoyo interdisciplinario, apoyo de la familia, que es uno de los pilares más importantes, que son los que lo van a ayudar a solventar toda esta y que lo van a acompañar a apoyarlo en su terapia, apoyo a veces psicológico que se debe de realizar, porque muchas de las veces el diagnóstico se da de manera ya en los últimos estadios y pues sí es una noticia importante para los pacientes que de repente les digan tus riñones no funcionan adecuadamente y ya estamos en una enfermedad avanzada en el que próximamente vayamos a necesitar diálisis o hemodiálisis. Entonces es algo fuerte para los pacientes y pues sobre todo que también tiene que tener el apoyo de enfermería, apoyo de nutrición. Entonces cuando ya se tiene todo este apoyo, pues sí hay tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad del paciente, como por ejemplo es la diálisis y la hemodiálisis. Uno de los puntos, Luis, que comentabas, pues bueno, ¿cuál es mejor, la diálisis o la hemo? Se ha visto precisamente que en los 2 primeros años de tratamiento, tanto una como otra son adecuadas, son equiparables y saber que, por ejemplo, pues las 2 terapias pueden suplirse. ¿Esto qué quiere decir? Hay ocasiones en las que el paciente empieza con diálisis o que empieza con hemodiálisis como terapia renal sustitutiva y que por alguna causa
a lo largo del tiempo que han tenido esta terapia, llegan a presentar las complicaciones y ya no pueden continuar con esta terapia. Entonces, se requiere cambiar de modalidad a diálisis. Entonces, cualquiera de las dos modalidades es adecuada. Te voy a comentar de manera rápida cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero sin embargo, yo a veces les pongo el ejemplo. Lamentablemente no se tiene toda la infraestructura del sector salud para solventar a todos los pacientes en una modalidad como tal, como es la hemodiálisis, en la cual, como tú mencionabas, tienen que acudir los pacientes por lo menos, idealmente 3 veces a la semana, a tomar sesiones de hemodiálisis. Entonces, no a otras terapias que lo pueden realizar los pacientes en casa. Entonces, entre estas, bueno, la primera que vamos a hablar es la hemodiálisis. ¿En qué consiste la hemodiálisis? Bueno, la hemodiálisis es precisamente cuando al nosotros poder, lo que se hace normalmente aquí muchas veces en México, cuando el paciente se detecta de manera aguda un síndrome urémico, una urgencia dialítica, lo que nosotros llamamos urgencia dialítica, con todos los sistemas floridos de la enfermedad, lo que ya comentábamos, las toxinas muy elevadas, el potasio elevado que puede condicionar la muerte del paciente por alguna arritmia cardíaca, pues se necesita realizar un tratamiento urgente. ¿Qué es urgente? Que yo en el momento lo pueda utilizar y que no me vaya a prolongar o retrasar la atención del paciente. Entonces, una terapia renal sustitutiva ideal sería la hemodiálisis. En esta, por ejemplo, en la hemodiálisis nosotros utilizamos accesos vasculares, que son catéteres, en los cuales al paciente se le colocan precisamente en un vaso, en un acceso, en un vaso venoso que van directamente al corazón mediante una técnica percutánea, o que actualmente ya la realizamos mediante guiada por ultrasonido para evitar la mayoría de las complicaciones. Y se conecta, ya cuando se tiene este catéter, se conectan precisamente a una máquina, que es esta, la máquina de hemodiálisis, que podemos ver, es por así decirlo, una máquina en la cual tiene un filtro, para que lo puedan entender un poquito más fácil, es como si fuera un riñón artificial, en el cual mediante ese catéter saca la sangre a una velocidad constante por minuto, pasa por estas mangueritas y pasa finalmente por este filtro, por esta máquina en el cual el filtro, y mediante ciertas soluciones por ciertas cantidades osmóticas, pues la máquina se queda con todas esas toxinas que el paciente tiene y se regresa la sangre de alguna manera limpia. Este proceso tarda aproximadamente entre 3 a 4 horas idealmente. Este tratamiento se puede utilizar de manera urgente, en el cual mejoran todas estas condiciones del paciente. Y después, ya cuando el paciente ya está estable, si es en el hospital, pues se puede determinar si el paciente puede quedarse en esta modalidad ya de manera prolongada, por lo menos 3 veces a la semana, o ya ofrecerle otra terapia en el cual de manera ya crónica lo pueda realizar en casa, como es la diálisis peritoneal. ¿En qué consiste la diálisis peritoneal? La diálisis peritoneal es la colocación de un catéter. Este es una imagen en la cual vemos la porción lateral de un paciente. Esta es su columna, este es su abdomen. Nosotros, todas las personas tenemos algo que se llama peritoneo, que es como un manto de grasita que se encuentra entre la capita de grasa de la pancita. El peritoneo se encuentra aquí y pues finalmente los intestinos. Mediante una minicirugía que llamamos aproximadamente como de 2 centímetros, se coloca esto que es un catéter. Este es un catéter de Tenco. Esto es lo que nosotros, bueno, lo que se coloca en la región pélvica del paciente, se sutura, este es por donde sale el catéter prácticamente, y esto es lo que tiene por fuera, esto es la conexión. En esta área el paciente lleva una capacitación, tanto el paciente como sus familiares, para que él se pueda realizar mediante ciertas soluciones que tienen componentes especiales altamente osmóticos. Se introduce esta solución a la pancita, a la cavidad peritoneal, se deja reposar cierta cantidad de horas y finalmente nuevamente se conecta otra vez y se desechan este líquido. La verdad, Carlita, muchas gracias por todo esto, ¿verdad? Tengo 3 mensajes para las personas que nos están viendo. Pues, número 1, aquellas personas que aún quizás no se han detectado y probablemente tengan una vida sana, no hay antecedentes, cuiden sus riñones, tomen agua, pues
eviten sobre todo las bebidas muy azucaradas, tengan un estilo de vida saludable, coman sano. Número dos, para aquellas personas que quizás aún piensan de que no, ¿cómo voy a donar mi órgano? Seguro que en el hospital hay un tráfico, los doctores venden los riñones y esas cosas. Es mentira, la verdad que si está en sus posibilidades donar un riñón cuando ya pues dejemos este mundo y nos vayamos hacia el otro, hagámoslo, porque de verdad le vamos a dar una alegría a otra persona y le vamos a poder darle una calidad de vida, una felicidad, una oportunidad quizás a otra persona, ¿no? Y tercero, aquellas personas que ya están diagnosticadas y que, como mencionaste, es un manejo integral, a todas esas personitas les digo que no se rindan, que si han sido diagnosticadas por un problema renal crónico, no es el fin, hay opciones, hay alternativas, se puede tratar, pero sobre todo pongan de su parte, ¿no? Acudan a sus consultas a tiempo, no se descuiden de sus controles, y a las familias, sobre todo, que nos están viendo, si tienen algún familiar, la verdad, vuelvo a reiterar, el apoyo familiar es indispensable. Estén con su familia ahí, ayúdenlo en la dieta, colabórenlo para que pues no esté solito, ¿no? A veces pasa de que el familiar le dicen tienen que hacer dieta, pero toda la familia está comiendo pollo a la brasa y él tiene que comer ahí su dietita y está ahí triste, ¿no? Pongamos un poquito de nuestra parte y ayudémonos, ¿no? Y ayudemos a esta persona pues a afrontar este problema de salud y pues ofrecerle la mejor calidad de vida que se pueda. La verdad, Carlita, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo, por si acaso, si es que quisieran saber más del riñón, aprender más cositas, por aquí la colega pues ella tiene una página en Instagram, así que pueden seguirla. Su nombre es un poquito largo, pero lo voy a decir, pero igual en la cajita aquí de descripción del video va a estar el enlace para que vayan a visitarla. La pueden encontrar como Nefrología GDL-de Lemus Nefrología. Pero no se preocupen, igual acá va a estar el link en la descripción de ese video, así que Carla, de verdad, muchas gracias, Doc. No sé, algunas palabritas que tengas tú que decir. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias por la atenta invitación. Un saludo desde México hasta donde nos estamos conectando, gracias a la tecnología. Y pues como ya les comenté, pues, lo principal, la detección a tiempo. Gracias, estoy totalmente en pro del trabajo que realizas, precisamente para acortar y difundir una adecuada información que muchas veces se promueve, no es tan adecuada en Internet. Entonces, gracias a estos medios y bueno, de alguna manera a esta pandemia, pues que vino cortando precisamente las distancias. A todos, pues tomen mucha agua, ya lo mencionaste, una detección a tiempo salva vidas, unos exámenes tan básicos que se pueden realizar, BH, química, examen general de orina, acudan a su médico para una detección oportuna y si todo está correcto, aunque sean jóvenes, 20, 30 años, 15 años, realícenselo cada 5 años. Si todo está correcto, pues excelente. Entonces, mucho apoyo en pro de la donación y pues a seguirnos cuidando. Y muchas gracias. Ok, eso ha sido todo por hoy. Buenas noches a todos y cuídense. Nos vemos en una próxima. Chaucito.